interesantísimo para todos nosotros, que bien lo dijimos, ¿no? Habla de estos jóvenes nacidos a partir del año 2000 en adelante. En inglés se llama los snowflakes o copos de nieve y los suelen llamar así porque tienen baja tolerancia a la frustración, son un poco más sensibles a la autocrítica, sensibles también a los problemas sociales, propensos a ofenderse, ¿no? Y ellos han crecido pues con toda la nota de la tecnología, con el internet, y vamos a hablar de las características, pero también no solo de las características que han escuchado, sino también resaltar las cualidades de estos jóvenes. Para eso estamos con la doctora Claudia Tazara, psicoterapeuta, neuroeducadora y asesora de crianza. Doctora, bienvenida nuevamente a Arriba Mi Gente. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y hay un tema muy importante que muchas veces los padres, y me incluyo también, tenemos hijos pequeños y estamos inmersos a tanta información sobre la generación de cristal. Hay tantas cosas que se estigmatizan, tantas cosas que se dicen al respecto. Comenzando que la crianza ha cambiado, no es la misma de antes. Hay padres cada vez más ausentes, hay la llegada de redes, hay la llegada de otro tipo de información y de comunicación que tenemos alrededor. Entonces, lógicamente, va a cambiar la generación tanto en cómo se comunica, cómo son o manejan sus emociones, cómo manejan sus frustraciones, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas para hablar al respecto, ¿no? Claro que sí, doctora. Tenemos el código QR que compartimos en pantalla para que ustedes opinen, para resolver cualquiera de sus dudas, porque nos preguntamos, ¿no? La generación Z o generación de cristal, nosotros los padres, por ejemplo, para quienes tienen sus hijos nacidos a partir del año 2000, ¿son padres de algodón? ¿Quiénes son los padres de algodón? Bueno, en realidad este término se utiliza de manera coloquial. Algodón o padres helicópteros son aquellos padres que tienen un estilo de crianza sobreprotectora, es decir, que están sobre sus hijos y no permiten que sus hijos tengan frustraciones, no permiten que sus hijos pues tengan algunas emociones displacenteras como tristezas, como que quieren limpiar el camino constantemente. Entonces hay un impacto en el niño que piensa que en realidad no hay sufrimiento, todo tiene que estar bien, siempre tiene que haber alguien que lo proteja. Entonces, el tener este estilo de crianza sobreprotectora, estar encima de nuestros hijos, pues no ayuda. O el querer ayudarle a hacer las tareas, el querer ayudarlo a defender, el salvarlo en situaciones de riesgo, como por ejemplo en discusiones, peleas, conflictos con amigos, que suele pasar siempre. Entonces, cuando estamos continuamente en el rescate y no le damos estrategias y herramientas a nuestros hijos para que ellos sean capaces de poder solucionar estos conflictos, entonces estamos hablando de una crianza muy sobreprotectora, helicóptero o de algodón, ¿no? Porque no permitimos que estos niños en un futuro pues tengan herramientas o estrategias para poder defenderse, ya sea en la universidad, ya sea pues en los trabajos, ¿no? Claro, entonces hay demasiada sobreprotección de los padres. Es como decir, no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido, no quiero que mi hijo tenga las carencias que yo he tenido, por lo tanto le voy a dar todo lo que me pide y lo que necesita. Claro, y además acá hay una crianza con culpa, porque muchas veces tanto papá o mamá tienen que trabajar y no están ahí, y entonces se cree o hay esta creencia de que como no tengo el tiempo, pues lo lleno de regalos, lo lleno de atenciones, le doy todo lo que mi hijo quiere, y entonces justamente no estoy construyendo en él esta tolerancia a la espera, esta tolerancia a la frustración. Simplemente quiero llenar estos vacíos, y lo que hay que entender es que muchas veces la gente no necesita cantidades materiales, con darle calidad de tiempo a nuestros hijos, con tener rutinas o hábitos saludables en comunicación y empezar a tener una comunicación desde muy pequeños y entrenarnos en ello, vamos a poder ayudar y darles estas herramientas a nuestros hijos. Claro, ¿no? Por lo tanto son más frágiles, más sensibles ante los problemas, pero también son jóvenes que son más críticos ante la realidad social, ¿no? Que exigen más justicia. Justamente esto es importante en esta generación y te lo digo por experiencia. Hay muchos chicos que vienen a temprana edad, que ellos piden a sus padres ir a un psicólogo, piden a sus padres ir a hablarlo con alguien, porque esto es algo que está cambiando, ¿no? Como tú muy bien dices, se dan cuenta de sus emociones, son más empáticos con la situación, estos temas sociales que antes se veían, estos problemas de diferencias, digamos, ellos tienen más empatía ante ello, y entonces como que están constantemente dándose cuenta y son más justos en las cosas que dicen, y por eso tal vez a veces
son hijos que enfrentan a sus padres por estas injusticias y para algunos padres no les gusta o no están acostumbrados y dicen, en mis épocas en nuestras épocas no respondíamos al papá, a la mamá. Entonces claro, no es así, en realidad ellos ya están visualizando un problema que venía desde años. Hay problemas que nosotros hemos tenido, que por ejemplo el bullying es algo que existe toda la vida, el burlarse de alguien, el no defenderme, en dejar pasar las cosas, en ver injusticias en el colegio, en casa, lo dejábamos pasar. Ahora actualmente estos niños no lo dejan pasar. Sí lo dicen, lo mencionan, te lo dicen, entonces tal vez lo chocante para nosotros es que no estábamos acostumbrados, ¿no? La manera como nos lo dicen. Son que más participativos, ¿no? Más activos. En general en todo lo que está pasando socialmente, en lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, como usted bien dice, alzan la voz. Entonces, ¿cuáles son las características principales de esta generación para tenerlo claro? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? No estamos hablando de la crianza sobreprotectora, más que todo la crianza de cristal. Son chicos que son bastante empáticos, bastante justos, tienden a visualizar las problemáticas sociales que han venido pasando. Son chicos que en realidad no les gusta que las cosas sean de manera agresivas, ni que lleguemos a los golpes ni extremos. Cuando buscan cambiar una conducta, tiene que ser conductas en las cuales pueda ser algo referido a lo que ha sucedido, que no sea como antes, que todo era supresión o que era agresión y no entendíamos el porqué y eso hacía que tengamos injusticias, ¿no? Hay que ayudarlos, sí, a manejar sus emociones, hay que ayudarlos, sí, a que puedan manejar sus frustraciones y esto también a que puedan aprender a que cada problema tiene una forma de verse, de los errores aprendemos, que no sientan que los errores ya los hundieron, sino que también puedan ver qué soluciones más pueden plantear y de qué manera podemos mejorar, ¿no? Y a los padres es importante informarnos, leer, no simplemente crear estos estereotipos de que todo es malo, que está mal esta crianza, sino darles herramientas y estrategias porque ellos van a crecer y vamos a poder enriquecer y no entender que toda generación cambia, ¿no? Y las redes sociales han llegado y ellos han crecido en que todo lo quieren rápido y tal vez los padres no estamos acostumbrados a ello, claro, porque antes teníamos que esperar un réclame para ver la serie, ahora ellos lo ven en un día, sí, pues. Y cualquier cosa que tú quieras lo tienes en un like, ¿no? Entonces ha cambiado la forma como sociabilizamos, incluso para ellos es importante tener seguidores, tal vez es importante tener likes, cosas que para nuestra generación no lo veíamos importante, entonces es importante buscar un match en entender, no en cuestionar ni en criticar, ¿no? Y entender su forma de sociabilizar de ellos, pues, ¿no? Claro, cómo entender esa forma de sociabilizar si han crecido también con las redes sociales, ¿no? Con este remolino de las redes sociales y de la tecnología, chicos. No, acá todos somos padres y seguramente ustedes en casa también se hacen las interrogantes. Aquí yo creo que hay, doctora, también un choque de brechas generacionales. Cuando uno les hace una broma a estos chicos, ya no toman el humor de antaño como válido. Más bien te miran raro como, eso, papá, ¿qué estás haciendo? Me da cringe, ¿no? Claro, porque a veces hay bromas que hemos normalizado. Por ejemplo, en nuestras épocas tal vez hemos normalizado bromas de burlas o bromas que nos burlábamos de carencias o burlábamos de cosas que afectan a otros. Ellos ya no. Para ellos eso ya no es válida esa broma y para nosotros era normalizado y podemos decir, ay, qué exagerado, todo te molesta, todo te fastidia. Pero no es a veces eso, como que ya son demasiado exagerados, son demasiado hay que entender sensibles. Que ellos ya han visualizado esa problemática. Por eso es que hay tantos casos de bullying. No es que exista, el bullying siempre existió, solo que no se visualizaba y las personas que lo vivían o las personas afectadas no lo decían, vivían un bullying callado y te puedes dar cuenta que cuando tú te reúnes con tus amigos de generación, te das cuenta que sí había y que lo normalizaron. Sí, claro. Y actualmente los niños o esta generación ya no lo normaliza, ya lo dice, ya lo denuncia en algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que no. Sí, pues bueno, creo que supongo que es un error que estemos constantemente, seguramente es más nosotros, comparando cómo nos criamos nosotros a cómo se crían ahora, ¿no? Sí, claro. Cuando nosotros éramos pequeños, jugábamos, entreteníamos así, pero no había psicólogo, sino la chancleta era la psicóloga. Efectivamente, y creo que esa comparación no creo que sea buena porque ha cambiado todo. Y ahora hablamos sobre todo de la problemática de las nuevas generaciones, de las generaciones de cristal, del no tengo ganas, también te encuentras, del nadie me entiende, quiero estar solo, todo ese tipo de cosas. Pero a mí me gustaría ir al otro lado. ¿Qué hay de positivo?
De positivo es que son chicos más empáticos, son chicos que se dan cuenta, digamos, de las injusticias que justamente se han visualizado, la parte, digamos, de que todos tenemos los mismos derechos y deberes y que no por eso debemos de menospreciar a aquella persona que es diferente a nosotros. La parte de la inclusión, por ejemplo, con las personas con autismo, déficit de atención, TDAH, como que ya se normaliza, ya se visualiza. Antes eso no se visualizaba en las aulas de clase, simplemente era el tonto o el inteligente. Ahora ya tenemos una gama de diagnósticos que podemos ayudar, no para etiquetar, sino para poder ayudar. Entonces hay cosas que uno va sumando, como en toda generación hay cosas positivas y hay cosas para mejorar, ¿no? Claro, ¿y cómo podemos corregir a nuestros hijos? Porque algunos padres dirán, también lo he leído, lo he escuchado, que dicen, no entiendo a mi hijo, ¿no? Trato de corregirlo de buena manera, pero se ofende muy rápido, no sé cómo decirle las cosas. Claro, aquí el problema es que nosotros vamos con que queremos darle a nuestros hijos la forma como fuimos criados, y ahí hay el error, porque chocamos dos generaciones. Lo primero es conversar, poder sacar la información, qué te molestó, cómo lo percibiste, porque tal vez la manera como el padre lo ve no es igual a la del hijo, y ahí es donde estamos teniendo problemas. Informarnos primero, comentar, preguntar qué es lo que sucedió, cómo lo percibiste, qué soluciones estás planteando, y en base a ello, no ser tan permisibles tampoco, en base a ello poder dar una consecuencia directa a lo que sucede, o dar un mensaje o algo que ayude en esa solución, pero no simplemente cerrar las puertas a decir no, porque así lo hice y así va a ser siempre, porque hay que tener en cuenta que las generaciones cambian, y muchas veces lo que para ti funcionaba en una época ya no funciona actualmente, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. Yo también, bueno, yo me incluyo porque también le digo a mis hijos, en mi época mis padres hacían esto, ¿no? Y me corregían de esta manera y yo tenía que acatar las órdenes de mis padres porque estoy en la casa de mis padres. Pero bueno, como tú dices, los años han cambiado y no podemos siempre estar haciendo esa comparación. Tenemos mensajes del público. Gisela Díaz dice, buenos días, mi hijo tiene 11 años, es un excelente estudiante y él se hace responsable de todo lo que se trate del colegio. El problema es su conducta, es muy hiperactivo y no puede controlar sus emociones. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Gisela. Claro, las personas que tienden a conductas hiperactivas le cuesta ver consecuencias porque actúan como un motor, como un impulso, entonces les cuesta ver eso, y además son personas que les gusta hacer las cosas, digamos, en movimiento, varias cosas a la vez. Hay que darle estrategias, hay que ayudarlos sobre ese tema puntual, y si observas que esto ya es muy afecta mucho en lo que es en su calidad de vida, tanto en lo académico, social, emocional, pues es importante hacer una evaluación o ver qué más puede hacer para un trabajo personalizado, ¿no? Exacto. Bien, gracias, Gisela. Tenemos otro mensaje de las redes sociales. Michael Flores, buenos días. A mis hijos no les trato como mis padres me trataron, pero tampoco les doy todo lo que quieren. Pero hay personas que me critican eso, y hay veces que esas personas malinforman a mis hijos y por ende mis hijos se ponen malcriados. ¿Qué debería de hacer en este caso? Bueno, eso pasa con muchos padres que queremos educar de una manera diferente a nuestros hijos. Lo que siempre le digo a los padres es tener una balanza, ¿no? Amor y justicia. O sea, siempre el dar excesivo amor y dar sobreproteger, vamos a caer en sobreprotección a nuestros hijos. Y el ser muy rectos y darle toda la información, pues vamos a ser padres sumamente autoritarios. Entonces la balanza está en tener este equilibrio, y eso es lo difícil y digamos, lo fuerte en una crianza, que siempre tengamos que ver eso. Que estemos teniendo esta balanza. Estoy siendo tal vez muy permisible o estoy siendo muy autoritario, entonces ahí tengo que darme cuenta en qué tengo que mejorar, y también hablarlo con mi pareja, con la mamá o el papá de mis hijos. Exacto. Para que tal vez alguno es muy permisible y el otro es muy autoritario, entonces ahí es donde los hijos se confunden y donde se parcializan con alguno de los papás, que entiendan que la autoridad tanto es papá como mamá, porque a veces dicen, pregúntale a tu papá, no, pregúntale a tu mamá, pero mi mamá me dijo esto, pero mi mamá me dijo esto. Eso es algo que siempre les aconsejo a los padres, ¿no? Todo mensaje que se le dé a los hijos, más como permisos, por ejemplo, y cuando están en edad pequeña, siempre díganle, voy a conversarlo con papá, así vivan juntos, separados, voy a conversarlo con papá, así no lo conversen, pero díganlo, para que los hijos piensen que esa información es un consenso de papá y mamá, y no tomen esta arbitrariedad de que solo mamá me da el permiso, solo el papá me da el permiso. Bien, doctora, gracias. Leonardo Máximo González nos pregunta, ahora cuando quito el celular a mi hijo se enoja, no pueden vivir sin el celular, ¿qué puedo hacer?
Bueno, lógicamente si alguien quita de manera arbitraria se va a enojar. Lo que yo te aconsejo aquí es que pongas acuerdos, pongas tiempos en qué momento va a tener el celular y en quién no, y cuando ya sea tiempo que ustedes han acordado previamente, le digas, acuérdate lo que hemos quedado, le dejas el celular en la cajita, lo vas entrenando, ojo que no es de la noche a la mañana, se le entrena y ya, ¿no? Va quedando. Pero quitárselo de la nada, o como por ejemplo cuando los hijos están con un videojuego que le hemos dado permiso y se lo quito de la nada, puede causar molestia, porque tal vez ese niño está jugando y estás cortándoselo en pleno juego. Entonces, para evitar estos conflictos, anticípale, dile, vas a tener media hora, una hora, cierra tu juego y me dejas la tablet, el iPad, lo que tengas. Entonces así evitamos estos conflictos, claro. Y también respetamos espacios, porque a nadie nos gusta que nos quiten las cosas sin antes ver qué estamos haciendo. Y eso desde chiquitos, ¿no? ¿Verdad, doctora? Siempre nos decían, escuchaba a los psicólogos, que anticiparle al niño, ¿no? Por si acaso vamos a jugar hasta tal hora para que no haga la pataleta, no solo al niño, qué va a pasar. También al adulto, ¿no? A todos nos gusta ser anticipados antes de tomar una acción, ¿no? Bien, Winnie nos pregunta, yo creo también tiene que ver con los padres. Tengo una sobrina a la cual sus padres le dan el celular siempre que lo reclama. La dejan faltar a la escuela y está muy engreída. Ella incluso finge el llanto si no le dan lo que quiere. Dicen que solo lo hacen para que se calme. Claro, aquí están utilizando el móvil de una manera de calmante y eso es muy peligroso, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer como padres es ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan buscar estrategias de calmar sus emociones. Hay que recordar que los niños no están maduros para ello. Es por eso que los padres tenemos que ayudar a darle estas herramientas de cómo calmar estas emociones displacenteras como rabia, cólera, tristeza, frustración. Si siempre le vamos a dar algo, cuando crezca este niño o esta niña más adelante va a buscar estas cosas externas. Ya no va a ser un móvil, puede ser el alcohol, las drogas, los amigos y otras cosas más. Por eso desde pequeños enseñemos a nuestros hijos a gestionar nuestras emociones y que tengan estas herramientas personales, y al principio son los padres que ayudan a regular estas emociones, ¿no? Perfecto, doctora, controlar, gestionar las emociones en nuestros hijos, pero como usted lo ha dicho también, conversar con ellos, anticiparle las cosas, negociar, ponerle límites y ser pues compañero de nuestros hijos, conversar con ellos para saber cuáles son sus dudas. Y por supuesto, si hablamos de la generación de cristal, yo creo que en general no tenemos que involucrarnos más con la educación de nuestros hijos para conocerlos. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. A la doctora Claudia Tazara, psicoterapeuta, neuroeducadora, que estuvo con nosotros.